Vámonos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos, buenas tardes. Vamos a dar un minutito a ver si alguien más se conecta y comenzamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a... que somos todos. Vamos a ver si alguien más se conecta. No tardamos. Pues parece que somos todos. Bueno, vamos a compartir pantalla, vamos a iniciar y nos vamos a ir rapidito para que ya vayan a descansar. Así que vamos a ver la continuación del tema número 3, que vamos a ver solamente el control, que es un tema bastante extenso, pero vamos a tratar de resumirlo. Ya en el video de la plataforma, bueno, que ya está ahí en sus clases, en sus lecciones, ya lo pueden checar y bueno, vamos a irnos un poquito rápido para que ya se puedan desocupar de la materia. ¿Vale? Entonces vamos por acá. Ok. Bueno, lo primero que vamos a hacer es establecer la definición del control. Y el control administrativo es la última etapa del proceso administrativo o de la gestión administrativa que se refiere a la evaluación de la planeación, de la organización, de la dirección, de la coordinación que nosotros hemos desarrollado para el logro de los objetivos. Entonces, en ese sentido, el control es un mecanismo de evaluación. Nunca lo perdamos de vista. La evaluación puede estar diseñada en diferentes secciones o puede estar diseñada para que se haga en el final o el término de nuestro trabajo. Entonces, las evaluaciones pueden ser muchas y variadas y pueden ser divididas en diferentes escalas de tiempo. ¿Por qué evaluamos? Pues para medir el rendimiento que nosotros tenemos de las diferentes acciones administrativas que estamos llevando a cabo. Y una vez que evaluamos el rendimiento, es posible analizar las desviaciones o anomalías que nosotros podamos tener en la elaboración de nuestro sistema administrativo, en la elaboración de nuestros procedimientos administrativos o en la ejecución que nosotros estamos desarrollando ya en la parte de los puestos. Entonces, en ese sentido, recordemos que una máxima de la administración o un pensamiento que es recurrente durante toda la historia de la administración científica es que la administración es perfectible. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre se le puede mejorar algo, que siempre se le puede ajustar algo para lograr el mejor rendimiento posible. Por lo tanto, el control nos da esa información para que nosotros podamos, de alguna o de otra manera, mejorarla, ajustarla o, en su defecto, corregirla en su totalidad. ¿Sale? Entonces, por eso es que es importante el control. Y dentro de estos procesos de nivel de importancia, decimos que mediante la función del control,
las distintas partes de la organización van a empezar a mejorar su funcionamiento, van a empezar a mejorar su rendimiento y en general, cuando nosotros evaluamos, vamos a establecer qué elementos están trabajando bien, qué elementos están trabajando mal. Y dentro de las opciones que tiene la administración, pues podemos despedir a aquellas personas que no estén funcionando correctamente, ¿no? Que ese sería el caso más extremo, o en su defecto, buscar elementos de capacitación, elementos de entrenamiento o elementos de conocimientos técnicos que le hagan a la persona poder, o a los departamentos, poder tener un mejor desempeño. Otro de los elementos importantes es que nosotros en el control vamos a establecer parámetros, ¿no? Y estos parámetros nos indican claramente cuál es el funcionamiento que nosotros buscamos. Si yo a Tania le digo que sacó 4 en su examen, evidentemente Tania ya tiene un parámetro que inmediatamente le dice que su examen fue desarrollado incorrectamente, ¿no? Por lo contrario, si yo le digo a Tania que sacó 10 en su examen, ahí se ejecuta el parámetro y puede decir ella, sin que yo le dé más comentarios, que su examen fue elaborado correctamente. Y esto es una de las partes más importantes que tiene el control, porque tenemos que establecer valoraciones y esas valoraciones nos dan parámetros y esos parámetros a su vez nos establecen qué funcionamiento queremos de las personas, ¿no? Si una persona tiene 15 retardos en 15 días de asistencias, sus parámetros son muy bajos, ¿no? Y por lo tanto, sí estaremos en la necesidad de identificar qué pasó, qué está sucediendo, que esta persona está llegando tarde a su trabajo y que por lo tanto no está cumpliendo con los parámetros establecidos que él previamente firmó, ¿no? Puede ser que el trabajador me diga, sí, pero me voy 3 horas tarde, sí, pero eso no está dentro de los márgenes que nosotros solicitamos. Y si bien es cierto que hoy la administración es mucho más flexible en muchas circunstancias, también es cierto que la administración en algunos elementos sigue siendo inflexible. Entonces, en ese sentido, el control nos da el parámetro y nos da el funcionamiento. Repito con este ejemplo, si ustedes sacan 5, ya saben que su funcionamiento es erróneo. Si ustedes sacan 10, su funcionamiento es correcto. Para ello se crean funciones y tareas que faciliten ininterrumpidamente, esto es que siempre estén midiendo la evaluación de los procesos que se ponen en marcha. ¿Qué quiere decir esto? Siempre va a haber mediciones de a qué horas llegamos, a qué horas nos vamos, cuántos proyectos terminamos en un mes, cuántos proyectos terminamos por día, qué tanto le aportamos al departamento. Todo esto con la finalidad de establecer cuál es la tarea más importante y cómo la estamos desarrollando. Entonces, siempre trataremos de que el control le ejecute un parámetro a todas las funciones y que estas funciones respondan a todos los objetivos o a las metas que tenemos determinadas que se deben de lograr. Entonces, por eso es que es tan importante el control. ¿Cuáles son los rasgos principales del control administrativo o en esencia del control? Bueno, pues nosotros vamos a tener los siguientes. En el número 1, dentro de las funciones administrativas pertenecientes al control, se encuentran las siguientes. Y dentro de esas siguientes encontramos que la primera es que vamos a evaluar. El control es evaluación y seguimiento. ¿Sale? Miguel saca 4 en el examen y yo inmediatamente le tendría que informar, Miguel, oye, sacaste 4. Pues tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, o simplemente tienes que sacar muy bien el siguiente examen para determinar qué está pasando, ¿no? Entonces, el control o un rasgo principal es que evalúa y sigue el proceso. Mediante la observación de la actividad, la organización mide el funcionamiento de cada uno de sus empleados y a través de diferentes mecanismos en los cuales nos pueden establecer si estamos trabajando bien. También, en el segundo lugar, un rasgo principal del control es que va a hacer una elaboración de métricas
Y las métricas nos van a decir a qué horas llegar, a qué horas salir a comer, en algunas empresas cuánto tiempo debo tardar en el baño, cuánto tiempo debo tardar en un procedimiento, sobre todo aquellos que están bien estandarizados y que son para el personal operativo. Continuando con los rasgos, tendríamos que el tener una medición, una evaluación y una métrica implica la búsqueda de la eficiencia, ¿sale? Y ser eficientes es lograr el objetivo con los recursos que tenemos disponibles sin gastar de más. Por lo tanto, el control administrativo busca la desaparición de diferencias entre lo planificado y lo ejecutado. Y si me dicen que yo en una clase, que una clase la puedo dar en 40 minutos y no puedo, entonces ahí hay un error o de planeación por parte de las personas que diseñaron estos 40 minutos o hay un error por parte de la ejecución. Esto es de mi persona para determinar que algo no está funcionando correctamente. Y la idea es que al buscar la eficiencia, yo puedo medir claramente los procesos de planeación contra los procesos de control y determinar que sí es posible que el profesor Alejandro pueda dar una clase en 40 minutos. ¿Sale? Y eso sería una de las partes importantes. También, como parte del control, uno de sus rasgos importantes es la identificación de anomalías, ¿no? Si una persona en el trabajo falta 3 veces seguidas, inmediatamente hay un botón que le dice, cuidado, él o ya renunció o va a renunciar, o está buscando trabajo. Y entonces, si la empresa es lo suficientemente hábil, tendría que estar buscando su reemplazo, ¿no? O en la otra, se enfermó, pero no hemos tenido información de una alta médica. Entonces ahí nos empezamos a preocupar. ¿Por qué? Porque la empresa debe funcionar como un reloj. Y si le quitamos a una parte a un reloj, el funcionamiento puede ser adecuado, pero no puede ser el mejor. Y entonces un buen administrador se da cuenta de esas anomalías, las identifica y las combate rápidamente. Y esto se ejecuta pues prácticamente a todas las operaciones que nosotros desarrollamos. Luego vienen las modalidades del control administrativo, donde la labor administrativa enfocada al control se realiza de modo diferente, entendiendo el momento o punto temporal en el que tenga lugar. Sí, porque nosotros estamos haciendo control en diferentes etapas. Podemos hacer control cuando estamos planeando, podemos hacer control cuando se está ejecutando el objetivo o podemos hacer control cuando el objetivo ya se terminó y lo estamos evaluando en forma integral. Y entonces, en ese sentido, el primer elemento o la primera modalidad de control administrativo es la prevención y la anticipación, cosa que en nuestro país pareciera que históricamente no se logra, porque todo es para ayer, ¿no? Todo es urgente, todo tiene fecha de vencimiento, todas las fechas de límites no se cumplen, muchachos, en todas las empresas. Eso es una pena, todos andamos deprisa, todos andamos corriendo y parece que, y esa es la verdad, parece que solamente estamos resolviendo los problemas y no nos estamos anticipando a los problemas. Y entonces estamos hablando de que hay pues unas 20, 25 generaciones de administradores que lo hemos hecho muy mal, ¿no? Y esto tiene que ver con elementos sociales, con elementos psicológicos y con elementos sociológicos, de que siempre tenemos prisa. Parece que en México, si trabajamos más horas, somos más productivos, y esa es una de las mentiras más grandes de la administración. Y parece ser que si estoy de acuerdo con el jefe, voy a subir de puesto, y si estoy en desacuerdo con el jefe, lo más seguro es que me corra, ¿no? Entonces, sí tenemos muchos detalles que las nuevas generaciones como ustedes deben de corregir. Y entonces, en ese sentido, este tipo de control administrativo es planteado previamente al inicio del proceso y se refiere a la observación de los recursos a emplear, su consecución y disposición, atendiendo a los criterios de la planificación. ¿Sale? Entonces, prevemos y anticipamos.
Esa debería ser la forma correcta de elaborar el control. La segunda tendría que ser la observación simultánea, que se entiende que de modo concurrente se establecen parámetros de control simultáneo. El proceso administrativo, de este modo, se obtienen datos acerca del aprovechamiento de las entradas y de los diferentes tipos de anomalías que se dan en el tiempo real. Un proceso inicia y ese proceso va a tener diferentes grados de complejidad y diferentes grados de procesos aplicables. Y entonces, imagínense cuántos procesos debemos de desarrollar para construir un automóvil. Muchos, ¿no? Por eso es que los procesos de armado de automóviles son pues prácticamente automatizados, porque si los hiciéramos de forma desordenada, realmente no llegaríamos a ningún lugar. Y en este sentido, vamos a observar simultáneamente que todas las partes, en este caso o en este ejemplo de la elaboración de los automóviles, estén conforme lo dictaminan los procedimientos que nos dicen cómo armar un automóvil. Y si alguna de las partes no entra, inmediatamente en tiempo real detectamos que algo no está sucediendo correctamente, ¿no? Resulta ser que el esposo sale de trabajar a las 5 y a las 7, 6:30 ya está en su casa puntualmente. Pero resulta ser que el viernes de quincena dan 6:45, dan 7:05, dan 7:15 y luego dan 7:30. Eso nos habla de que hay una observación simultánea porque todos los días llegaba temprano y en tiempo real sabemos que algo está pasando, aunque no sepamos qué es, ya sabemos por medida de control que algo no está caminando correctamente. Puede ser que sea algo sin importancia, puede que sea algo importante. Y entonces, en ese sentido, el ama de casa tendría que marcarle, mandarle mensaje y decirle que pues dónde está, ¿no? Que si todo está bien. Y eso es una forma de control, aplicando la observación simultánea de lo que hace comúnmente con lo que está pasando en el momento. Y por último, el control busca la retroalimentación, que es una parte de la administración muy común, donde se extraen las conclusiones acerca del rendimiento con el objetivo y se establecen cuáles serán las mejoras para el futuro. Esto es la corrección. La retroalimentación no es otra cosa más que corregir lo que se está planteando en un futuro cercano para que este elemento no se vuelva a presentar. Y el dicho diría muy simple, el humano no se tropieza con la misma piedra dos veces. Eso sería, en términos generales, nuestra retroalimentación. Que la persona no cometa el mismo error dos veces y que puede ser que cometa un error distinto, pero que no le afecte tanto a la totalidad del procedimiento, del objetivo o del el trabajo que esté desarrollado. Todo trabajo de planear, organizar, dirigir y controlar requiere coordinar, muchachos, que sería la segunda parte de nuestra presentación. La coordinación, obviamente, en la administración es el instrumento que permite integrar las funciones independientes de todos los departamentos de una empresa. Esto es el fin de alcanzar eficientemente las metas establecidas. Por lo tanto, en todas las empresas va a haber un sistema, una ejecución de coordinación. Y esta ejecución de coordinación lo que busca es alcanzar de manera eficiente todas las metas que yo tengo establecidas. Desde metas muy simples de que no haya accidentes dentro de la empresa, ¿no? Se utilizarán diferentes elementos de coordinación, desde establecer un índice de faltas de menos del 4% diarias,
¿no? Existirá otro nivel de coordinación hasta el logro de las utilidades en el porcentaje determinado con anterioridad. Y aquí tenemos todo un esquema que habla de la coordinación. Por lo tanto, las diferentes modalidades empleadas en la coordinación serán las siguientes. La modalidad por organización, que fundamentalmente la coordinación por organización se logra aplicando el principio de la autoridad. De esta forma, deben existir unas unidades de mando y otras unidades de tarea. Estas unidades de tarea constituyen la división del trabajo que se asigna a cada persona responsable. Y explico rápidamente. Nosotros vamos a coordinar a través de un principio que dice Fayol, que se llama el principio de la autoridad. El principio de la autoridad se basa en el nivel de, número 1, jerarquía que tiene el puesto. Y la jerarquía, ¿cómo se obtiene? Pues se obtiene muy simple, del grado de importancia que tiene el puesto, ¿no? Si ahorita llegas, no sé, a su trabajo, a su empresa, el señor de la limpieza y les pide que se retiren, igual y ustedes no le hacen caso porque no está al nivel de su autoridad ni de su jerarquía. Pero si llega el director general y les dice que evacúen el edificio porque van a hacer limpieza por alguna contaminante, pues lo más seguro es que ustedes obedezcan. Entonces, la coordinación se establece en función de la autoridad, la jerarquía, donde yo tengo una jerarquía más alta y por lo tanto mi autoridad es igual de alta. Y normalmente las personas que tienen jerarquías y autoridades altas se les conoce comúnmente como jefes. Y a los jefes son a los que se les exige que sus equipos de trabajo den los resultados que la empresa esté buscando. El director seguramente en sus empresas, incluso a lo mejor ustedes ni siquiera lo conocen, ¿no? O sea, a lo mejor nunca se ha presentado, o a lo mejor se ha presentado, lo conocen de vista, pero lo que sí es que nunca les ha llamado la atención por un trabajo que esté mal hecho. Siempre el que les va a llamar la atención por el trabajo mal realizado será su jefe inmediato, el gerente de su departamento, ¿sale? Y esto es una forma de coordinar los esfuerzos que nosotros tenemos a través del principio de la unidad. De igual modo, para que funcione, tiene que existir un correcto proceso de comunicación entre el jefe máximo y los gerentes, evidentemente, para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Tiene que haber una coordinación vertical, esto es, entre el gerente de compras y el gerente de ventas debe haber una comunicación amplia y precisa para saber qué es lo que se tiene que hacer en conjunto. Y también la coordinación vertical se fundamenta en el principio, dijimos, de la autoridad, ¿no? Donde el director general manda a los gerentes nos mandan a nosotros, y si somos un mando intermedio entre los auxiliares y los gerentes, esto es la supervisión, nosotros mandaremos a los auxiliares. Y es una forma de coordinar todos los esfuerzos y de comunicar todas las ideas que tengamos pendientes. La segunda modalidad para coordinar es por dominio de ideas, ¿no? Donde la coordinación por dominio de ideas opera cuando se unifican los propósitos y valores dentro de todas las personas que son parte de la idea. Esta unificación es el fundamento para la coordinación de las rutinas diarias del proceso de trabajo y es muy utilizada cuando los equipos de trabajo ya tienen muchos años siendo departamentos, ¿no? Donde todos son ya muy especialistas de la actividad que realizan y donde hay poca rotación de personal. Y entonces aquí sí podemos venderle la idea al trabajador de que, bueno, hay una forma de pensar y una forma de trabajo y una forma de actuar en la que él comparte la idea y trabaja en ese sentido. Y bueno, una de las filosofías más importantes de coordinación en el mundo que nosotros tenemos se llama
la filosofía del justo a tiempo, ¿no? No me importa que el trabajo esté listo hace 5 meses, me importa que el día que voy a sacar el producto esté funcional, ¿no? Filosofía del justo a tiempo, ¿no? Y entonces todos los empleados trabajan bajo esta idea, ¿no? Y trabajan bajo este mismo esquema, ¿no? Otra filosofía que no nos vamos a ahondar, y si ustedes tienen curiosidad la pueden buscar, y si no, después se las comparto, la filosofía de las 5 Es, ¿no? Donde el servicio es fundamental para el desarrollo de una empresa y todos son nuestros clientes, tanto los internos como los externos. Esa filosofía es un elemento que nos ayuda mucho a poder tener buenas organizaciones. El tercer concepto del dominio de ideas es el famoso 80-20, ¿no? Donde, repito, y estas son formas de trabajar, donde el trabajo pensante es el 80 y el esfuerzo físico es el 20% de la actividad, ¿no? Y así fundamentamos nuestra empresa de acuerdo a, bueno, pues las características de ejecución de productos o de servicios que nosotros tengamos. También hay una coordinación ya más específica que es desarrollada por Henry Mitzberger, ¿no? Y Henry establece que se puede coordinar por ajuste mutuo, ¿no? Y para empezar el ajuste mutuo, la coordinación se alcanza por medio de la comunicación informal que se produce entre todas las personas. Esto es entre la amistad o compañerismo de los diferentes trabajadores. Es usada en empresas pequeñas, por supuesto, porque todos nos conocemos, y de procesos simples, prácticamente talleres. En estas empresas se deja el control del proceso de trabajo en las manos de los propios trabajadores, en la cual determinan que hay que hacerlo bien. Por ejemplo, uno de los elementos filosóficos muy mexicanos, hay que hacerlo bien a la primera, ¿sale? Y para ello desarrollamos toda una estructura que nos ayude a hacer, ¿no? Henry lo había desarrollado hace algún tiempo, pero en México esta idea de hacerlo bien a la primera también ya estaba muy clara en algunos de los trabajadores de la década de los 60, 70, 80, y bueno, últimamente se ha perdido, ¿eh? Luego encontramos la supervisión directa, que es una forma de coordinación muy común, ¿no? Que consiste en que una empresa se vuelve responsable del trabajo de los demás. Repito, para empresas pequeñas, para empresas que saben qué tienen que hacer y para equipos de trabajo bien fundamentados. Y en el número 3 tenemos la estandarización de los procesos, que tiene que ver con una fusión entre el control y la coordinación, y donde decimos que la estandarización de proceso permite la normalización de los procedimientos que deben seguirse. Esto implica que no es suficiente el proceso de trabajo, que no es suficiente que el trabajo sea supervisado. También se debe estandarizar para que los trabajadores sea más sencillo y fácil de entender. ¿Sabes qué? Que tú tienes que hacer 50 pantalones el día de hoy, y una vez que los hagas, puedes descansar o te puedes ir a tu casa, ¿no? Entonces la persona sabe cuántos pantalones tiene que hacer, la persona sabe cuánto trabajo tiene que desarrollar, y repito, este tipo de coordinación es eficiente en empresas pequeñitas. En el número 4 tenemos la estandarización de resultados, y de manera similar a la estandarización de procesos, tenemos que el resultado implica la normalización de salida del proceso. En este caso se refiere a la salida del proceso de trabajo, por lo que puede usarse para medir el resultado de la tarea que se está haciendo. Entonces podemos estandarizar los procesos. Me tienen que entregar 1000 unidades en un día, o número 2, tenemos 10 trabajadores y cada trabajador me tiene que entregar 100 unidades. Entonces Henry decía, esta es una forma simple en la que la gente entiende cómo coordinar y entiende cómo se le va a mandar. Buenos días. En el número 5 tenemos la estandarización de habilidades, que tiene que ver con una cosa muy, muy simple, que es
que es que, un segundo, si ustedes quieren conseguir trabajo de administradores, deben tener ciertos elementos muy característicos de habilidades. Número 1, procesos de análisis en procesos. Número 2, cierto nivel de habilidades matemáticas. Número 3, ciertos tipos de características personales o de carácter personal, ¿no? Número 5, ¿no? Los administradores son personas muy disciplinadas. Y entonces, si ustedes no tienen estas habilidades, yo no digo que no consigan trabajo, pero sí evidentemente les va a costar un poquito más de buscarle para encontrar su lugar como buenos administradores, ¿no? Y posiblemente, pues su arranque sea un poquito más lento que aquellas personas que sí tienen estos estándares de habilidades bien determinados, ¿no? Otro ejemplo de estándar de habilidades, no sé, la señora de la panadería, un estándar de habilidad es que debe saber sumar mentalmente, ¿no? Y estos procesos de suma y resta y determinar cuánto va a pagar el cliente deben de ser mecánicos. Si no lo puede hacer, lamentablemente no le podemos dar trabajo. Y entonces esa es una forma de estandarizar a las personas y sus respectivos desempeños. La sexta forma es la normalización de reglas. Y la normalización de reglas se realiza para que todas las personas compartan un conjunto de principios y creencias que deben ser comunes. Por esa razón, deben coordinarse para que todos manejen principios similares. Hay empresas que es obligatorio que ustedes, no importa el puesto que tengan, saluden de mano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es una regla que se ejecuta que nos da un funcionamiento y una coordinación. Otra regla, al salir de la oficina se tiene que apagar la luz. ¿Sale? Es una regla. Y esa regla nos hace trabajar de una forma que podamos nosotros sentirnos coordinados con todos los esfuerzos. Regla número 3, todo el personal masculino tiene que ir con corbata. No importa el tamaño, no importa el diseño, pero con corbata. Y esto normaliza la coordinación de las personas en una misma dinámica y en un mismo punto. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Les decía que era un tema pequeñito. No sé si tengan dudas, no sé si quieran agregar algo, no sé si quieran preguntar algo. Y este sería el momento. Los escucho. Todo bien de mi lado. ¿Todo bien? ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿O algún comentario? Si no tenemos ninguna duda, pues entonces nos vemos la próxima semana, muchachos. Cuídense mucho, descansen y que tengan un excelente domingo. Un saludo a sus papás, un abrazo a la distancia y ojalá les puedan celebrar y si no pueden, pues aunque sea un mensaje, ¿no? Cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego. Segundo, ya nada más tomo la foto para ver quién vino. Y tomo. Listo. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe.